Historia del rock y metal en Barinas. Historia del rock y metal en Barinas. Parte 2. La música, el tesoro más preciado. A mediados de la década de los años 90, mientras Alba Rock se encontraba en la cúspide de su reconocimiento como banda local, esos jóvenes que la tierra había estado pariendo en silencio ya se encontraban listos para salir a hacer mucho ruido y se habían convertido en unos inconformes de la música predominante en la época. Por lo que se comenzaron a ver atraídos hacia ciertas tendencias musicales poco conocidas en esas tierras. Mi papá, cuando compró el primer equipo de sonido que venían los CD, había un CD de John Lennon y Magic, y estaba también Dangerous de Michael Jackson en esa época, vivía en Guanare. De allí hubo como un cierto gusto por la música anglosajona. Bueno, el rock a mi vida llega a través de las influencias de un primo llamado Víctor, que él traía nociones de bandas y eso. Él estaba en Caracas presentando la academia militar, entonces cuando venía pues él traía influencias del centro, cosas que escuchaba en la radio y todo lo demás, y me hablaba, entonces me interesó. Luego yo comencé a ir al centro ya solo, siendo un niño todavía, y entraba mucho en musicales memas, tratando de conseguir aquellas bandas, estos grupos de los que mi primo me hablaba. Me acuerdo que un amigo llamado Daniel Ramírez, el pana me empezó a hablar del rock and roll, el pana escuchaba mucho heavy metal, me empezó a enseñar bandas, y pues prácticamente creo que él fue como que la persona que me indujo en el rock and roll. O sea, fue la persona que me llevó hasta lo que actualmente soy. Pero eran casos aislados. Por los momentos muy pocos habían coincidido o se habían conocido entre sí. Sectores como José Antonio Páez, conocido popularmente como Los Pozones, La Cinqueña, Palacio Fajardo, San José y Raúl Leoni fueron de los que parieron esa primera ola de rockeros que luchaban por encontrar como fuera posible algún cassette de rock y metal en esta virginal tierra. ¿Cómo conseguíamos música acá en Barinas a principios de los 90? Pues digo, ya que había una tienda de CD en el centro de Barinas. Allí era donde había una limitada cantidad de música. Yo iba, qué sé yo, una vez cada 15 días a ver si les había llegado algo nuevo. Entonces de pronto estaba, me acuerdo en aquella vez que fui, estaba el primer
disco de Skid Row, que nunca, yo no me lo había comprado porque en realidad no me llamaba tanto la atención. Yo tenía el segundo, el Slave to the Grind. Y bueno, me compré el primero de Skid Row porque era el que había. Era lo que había y me lo compré. Luego en otra ocasión llegué y avistaba el doble en vivo de Queen, que yo lo tenía en vinil. Y bueno, me lo compré, porque no lo tengo en CD. Me lo compré. Y de pronto conseguía ciertas cosas en cassette que fui comprando porque no había otras alternativas. Me compré Casa Babilón de Mano Negra, el primero de Café Tacuba, que lo tenían ahí en oferta y cosas así que yo quizás no habría comprado en Caracas. Había un lugar acá en Barinas que se llamaba Era Musical. Allí era una discotienda, bueno, podría decir que era la única. Había otra que se llamaba Mena, pero ya esa, bueno, no había tanta broma, no había mucho rock, vamos a decirlo así, aunque no llegaba mucho tampoco. Sin embargo, bueno, allí era donde uno iba a comprarse de vez en cuando un disquito, porque realmente uno, pues, era caro, uno era chamo, no teníamos esa, bueno, no se podía comprar todo lo que uno quería, pues, pero bueno, sin embargo uno reunía y compraba y todo eso. Aunque, como te digo, anteriormente conseguir material era bastante difícil y era como un tesoro para uno, pues, una como que era tuyo y se volvía casi que nada, esto es mío y no lo presto, que si yo era muy celoso, pues, para mostrar mis cosas. Bueno, la música en un principio tenía primero y principal que ser original, no había piratería, la piratería no existía, lo tenías original o no lo tenías. Como hemos dicho anteriormente, eran los años 90, los ordenadores valían un ojo de la cara, muy pocos hogares contaban con uno de ellos y el internet no era de fácil acceso, además de que las conexiones eran sumamente lentas. No existía YouTube ni ningún otro medio que te facilitara las cosas. El conocimiento de las bandas se lograba a través de revistas como Kerrang, Metal Hammer o Heavy Rock, que llegaban con meses de retraso al país, en las que aparecían reseñas de eventos, conciertos, bandas y lanzamientos discográficos, muchos de los cuales era casi imposible conseguir en Barinas. Y bueno, yo compraba revistas de rock, especializadas en rock, y no había internet, no había nada de eso, o realmente había, pero no teníamos el acceso que tenemos ahora. Y bueno, nada, uno buscaba información. Los discos venían en cassette, el formato que se utilizaba en ese entonces, y eran intercambiados entre los rockeros para de ese modo poder obtener más material y ensanchar su conocimiento. Y bueno, ya cuando fui haciendo otras amistades, entonces nos prestábamos música, nos prestábamos los CDs, los grabábamos, quedaban y tal, y o sea, había mucha hermandad rockera en ese sentido, por darle un nombre, y entonces nos prestábamos la música y los CDs, íbamos a todos los toques posibles que hubiese, hacías nuevas amistades, estas amistades te prestaban música, tú le prestabas música a ellos, y bueno, y así se difundía el sonido y de algún modo todos oíamos más o menos lo mismo. Al principio de los 90 era bastante difícil. En Barinas recuerdo la tienda del árabe Nají, que se llamaba Disco Regalo Musical. Él tenía muchos acetatos y CDs originales y tú podías ir allí y seleccionabas una lista de todas las canciones que tú querías, de todos los discos que él tenía, que eran muchísimos acetatos, muchos CDs, y tú seleccionabas y él te hacía un mezcladito allí de toda la música que tú querías. Básicamente ese estaba Musicales Mema y estaba Era Musical. Comprabas original. Hubo un tiempo también que se vendían acetatos en Pepe Ganga. Ahí había mucha movida también en Pepe Ganga. Vendían acetatos buenos, vendían Queen, vendían mucho esos mezcladitos que venían que se llamaban Llena tu cabeza de rock y todo eso. Bueno, todo eso lo vendían en Pepe Ganga también en acetato. En aquellos años, antes que comenzara el auge del internet, todo se movía a través del café.
Entonces eso complicaba conseguir buena música, porque las personas eran egoístas para intercambiar. Tú tenías que ofrecer una buena música en tu cassette para que ellos pudieran prestarte la música que él tenía. Entonces todo se movía por intercambio. A través de los panas, de los amigos, o yo compraba un disco o un cassette en X tienda o viajaba, lo traía y pues se lo prestaba a mis amigos. Ellos lo grababan, lo copiaban y allí tenían su respaldo, pues, y posteriormente cuando ellos viajaban o conseguían algún material de X banda, yo se los pedía y así, pues, o sea, era un intercambio musical. Si lograbas tener algún cassette, acetato o CD original, luego lo que podrías hacer es intercambiarlo. Lo intercambiabas con alguien más que tuviese uno, tú lo tenías por un tiempo, lo escuchabas y la otra persona escuchaba tu disco y luego, bueno, volvía a tus manos. Luego lo que se hizo mucho fue grabar el que tenía el CD, te lo prestaba y tú lo pasabas a cassette, con un radio reproductor lo grababas a cassette y bueno, tenías el cassette. Era lo más simple para obtener música barata. En principio de los 90, sí, como hasta el año 98, quizás 99, prácticamente toda la década de los 90 fue así. No se seguía a una banda por un video musical o por una canción en particular, sino por su sonido, porque se escuchaba todo un álbum para apreciarlo completamente, sacar tu opinión, seleccionar tus canciones preferidas y por supuesto para distinguir el género de las mismas, el sonido característico de las guitarras, las voces. Todo esto te hacía un rockero de valía, no un poser o pangola. Otro medio para obtener la música de tu preferencia eran las emisoras de radio, aunque pocos, sí existían uno que otro programa radial en donde colocaban rock y en tu reproductor grababas en cintas en blanco las canciones que sonaran. Para esto había que estar completamente atento al programa y lo que decían en él. Ya desde el año 95 había empezado a hacer radio, había logrado hacer algunas secciones en programas de amigos. Secciones con un par de temas rock y temas metal y cuestiones que terminaban ampliándose como por media hora, pero no eran mis programas, no eran programas propios. Comencé a escuchar radio y allí comencé a escuchar, sonaba mucho Queen, sonaba mucho Led Zeppelin, rock latino mucho, Maná, Soda, Fito Páez, Charly García, todo eso fue... Esto no duró mucho tiempo así. Un joven con su modesta consola de cassette, sin saberlo ni buscarlo, le daría a los inconformes de la música moderna un lugar, una esquina, un punto de encuentro y reunión, un espacio donde compartir conocimientos, gustos, descubrimientos, anécdotas y por supuesto música rock. Yo trabajaba vendiendo en la calle CD, cassette mejor dicho, en una consola de un amigo. Él le llamó el Monster. Entonces, bueno, nada, yo trabajando ahí, ahí se vendía música popular, música comercial, merengue, todas esas músicas que a la gente le gusta, pues. Entonces, pero yo, pues bueno, yo siempre con mis franelas de rock y eso. Entonces, pues la gente, algunos me preguntan, mira, como me veían con las franelas de rock, ¿vende rock? ¿Qué sé yo? Yo, no. Entonces, bueno, ¿por qué no empiezo yo a vender mi material? Pues, bueno, ¿por qué no empezar a distribuir música, a vender música para de alguna manera, pues, difundir la música, el rock, las barinas? Y bueno, hice una listica de unos materiales que podía grabar y vender así. Y bueno, empezó la gente a llegar, porque después yo me independicé, vamos a decirlo así. Yo tuve control de mi negocio y yo dije, bueno, nada, se acabó la música comercial como tal, o sea, que es vender merengue y esas cosas, ¿no? Entonces ya empecé yo a vender, ya era mi target, o sea, lo que se vendía era puro rock. Claro, rock y pop, o sea, música medio con... La consola de Miguel Monster
se convirtió en el hogar de paso de todo aquel que se interesaba en el rock y cualquiera de sus corrientes o géneros. Punquetos, grunchetos, metaleros y hasta gente ska frecuentaban la consola en busca de la música de su preferencia, y aunque el material era escaso, siempre se llevaban algo bajo el brazo. Algo más underground, que fue donde la movida creció mucho más. Éramos un grupo bastante numeroso y de muchos panas, pero era algo netamente underground y más personal. Fue en la consola del Monster. Estaba ubicada en el centro, en una esquina. Allí nos reuníamos todos, escuchábamos música y ahí intercambiábamos música, intercambiábamos cassettes, discos originales también, muchas veces los que podían comprarlos. Y allí era un gremio, cada vez se sumaban más, llegaban más música, más influencias, y todo el mundo llegaba con algo distinto y podíamos obtener mucha música de esa manera. Así que creo que desde el punto de vista underground, la consola del Monster sin duda es un referente. Conocemos en Barinas Miguel Monster, pues un ícono del rock, de la movida a nivel de Barinas, ya que era como el núcleo donde todos los rockeros, los que les gustaba el género, se iban, eso quedaba en el centro de la ciudad, ¿no? Y ese era como el internet del momento. Aquí nos intercambiábamos CD, cambiábamos los cassettes y todo eso, y bueno, era un movimiento que estar allí era estar actualizado con lo que estaba en el momento. La consola del Monster era el lugar de trabajo de Miguel Monster, un pequeño estante donde él vendía cassettes de música relacionadas con el rock en general. En este sitio se reunían una gran parte de rockeros que se puede decir que en aquel entonces eran los que estaban metidos más de lleno en el movimiento. Obviamente era la única consola en Barinas que vendía rock and roll, donde tú podías conseguir bandas como Mood Train, bandas como Deston, bandas como Chevelle, o sea, ahí había todo era en cassette. Y bueno, sencillamente ya en escena, pues Miguel se fue haciendo fuerte porque prácticamente se conseguía la música de allí. Esta consola terminó por dar nombre al que sería el primer grupo o círculo íntimo de jóvenes amantes de esta poderosa música. Los Monster comenzaron a ser llamados, y para ser parte de ellos la condición primordial era saber de música rock y por supuesto tener material que intercambiar. Que de aquellos años, cuando yo estaba niño o adolescente, lo que primero que se me pueda venir a la mente es haber escuchado que existía un grupo de rockeros que se hacían llamar los Monster. Los panas, los Monster, que llamaban los Monster. Ellos eran un grupo ahí, en el cual siempre estaban allí en Miguel a eso de las 4 o 5, y luego se iban a la plaza del estudiante y ahí duraban hasta tarde. Pero era un grupo que era como ellos, siempre veía como que ellos, y uno le daba como pena llegar a acercarse, a hablar de música, porque uno los veía ya con el pelo largo, con franelas de bandas y todas las cosas, pues. Otros iban a la consola de Miguel Monster y compraban allá, aunque también Miguel a veces rehusaba vender buena música a las personas según su conocimiento. Interactuaba con otros amigos, que empezamos a ser amigos y eso. Fíjate, por el simple hecho de llevar una franela de rock, ya tú ibas caminando, entonces te conseguías a otra persona, oye, ¿tú escuchas rock? Y eso era muy bien, o sea, eso era una cuestión de que tú decías, coño, qué bien, que se rompa eso y se vayan conociendo. De hecho, yo conocí muchas personas, mis amigos ahorita que tengo, que son de toda la vida, tengo 20, 30 años conociéndonos, y precisamente nos conocimos de esa manera, pues. Intercambiamos música, hablábamos, nos sentábamos ahí donde yo vendía. Los Monster crearon un lazo de fraternidad y amistad entre ellos, lazo que muchos aún hoy conservan y que serviría para atraer a la creciente e inevitable marea de rockeros y metaleros que aumentaba mes tras mes. Jóvenes de la llamada generación X y la recién nacida millennial se inclinaron por este tipo de música. Sin embargo, hubo un grupo selecto de jóvenes que no se quedó esperando el paso del tiempo. Desde los laboratorios de la UNIES, la Universidad Local de Barinas, en interminables jornadas donde las horas se tropezaban unas contra otras, comenzaron a indagar y desmarañar la web para encontrar música que se pudiera bajar y de ese modo, track por track, tratar de obtener los tan anhelados discos. Néstor y Edgar fueron de los pioneros en este tipo de labores, nutriendo al estado llanero de mucho material fresco. Desde el pana Néstor que
nos facilitó bastante música. Otros decidieron viajar a otras zonas del país para conseguir la música que deseaban. Caso particular el de Asdrúbal Ramírez, conocido como Zona Radical, en alusión a la sección más dura, oscura y sangrienta de la revista Metal Hammer, en donde encontraba solamente bandas de metal extremo, quien se dedicó a traer ese tipo de álbumes a su natal Barinas. Escuchar rock o metal no era un pasatiempo, sino un modo de vida que exigía dedicación, atención y seguimiento para conocer la trayectoria, evolución y cambios que daban tus bandas favoritas. En general, la escena rockera de la época se enfocaba en los clásicos del heavy: Sabbath, Zeppelin, Priest, Maiden, Metallica, Testament, Megadeth, etc. y todo lo que se pudiera consumir por los oídos. También en la onda más ligera pero igual de buena, como Queen o The Doors, pero principalmente en el género que estaba mandando, el New Metal. Y esto fue ayudado por el nuevo canal que entró en escena, MTV, que te presentaba bandas de este naciente género y de los clásicos del heavy mundial, así como bandas de otras corrientes como punk, funk, grunge y rock alternativo. Gracias a esto, a comienzos del nuevo siglo, las calles comenzaron a estar llenas de afiches de Korn, Marilyn Manson o Limp Bizkit. La venta de franelas negras con logos y portadas de discos de bandas de rock y metal aumentó. Ya se podía conseguir en algunas tiendas y en los buhoneros. También hizo entrada firme el CD o disco compacto, reemplazando para siempre al cassette. Cuando llega el CD quemado, ya a principios de la década de los 2000, ya se hizo un poco más fácil. La piratería pues abundó y todo eso. Luego la entrada de la internet pues prácticamente dio un acceso total a la música. Porque a pesar de todo, ya entrada esa década no era tan fácil, por ejemplo, meterse en internet y descargar canciones. No era una cosa tan simple. Todavía había las limitaciones de la época en ese sentido. Cuando vino el auge del internet, las cosas empezaron a cambiar rápidamente aquí en Barinas, dando pie a que aparecieran otros lugares donde adquirir música, como la tienda Picantes, en donde podías comprar música rock en buena calidad de audio. Pero desde un punto de vista más comercial estuvo la tienda Picantes del señor Rafael. Allí también podíamos comprar sobre todo CDs, muchos CDs, copias. Él tenía bastante música. Ya en ese tiempo estábamos descargando por Napster, Audio Galaxy, diferentes páginas donde podrías obtener música. Él las descargaba, grababa los discos y bueno, y allí se podía comprar música. En el Boulevard de Runica se instaló el tristemente célebre Samurai. Más pirata que nada, vendía buena música que no era fácil de conseguir. Y como cereza del pastel, el puesto de la Zapatería Caracas, que te ofrecía una innumerable variedad de discos, de géneros y de bandas en excelente calidad de audio y con sus carátulas a full color. Es decir, la escena rock creció considerablemente, siendo esta la época dorada de la misma. Yo soy tu padre. La infaltable moto. Estuvimos... Recuerdo que acá no había mucha movida. Era más que todo, bueno, no sé. Se presentó Jalea, creo que para ese entonces. No, Jalea no. Esa parte lo podemos cortar ahí. Y se habían convertido en unos inconformes de la música predominante